Estimados estudiantes, qué alegría la oportunidad que tenemos de comunicarnos por estas plataformas virtuales. Y para los amigos que están viendo este Facebook Live, bueno, pues quisiera explicarles que lo hago con el objeto de que quede archivado en el archivo de videos del muro de mi perfil personal, para que mis estudiantes puedan accesar a los contenidos de esta primera parte de 3 que va a constar esta conferencia, en la que voy a hacer una clase. No es una conferencia doctoral, es una clase en la que voy a transmitir conocimientos a mis estudiantes que están referidos a la discriminación y al racismo. Ese tema de la discriminación y el racismo es el punto número 3 del programa de estudios que desarrollaremos en el curso que se denomina Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un curso del 5º semestre, en este caso de la sección D de la jornada nocturna, en la que las autoridades de la Facultad de Derecho me han permitido apoyar para la formación de los futuros abogados. En este caso les decía que vamos a tener 3 partes. La primera parte, voy a desarrollar un documento que produjo la Fundación Menchú, Rigoberta Menchú, que se llama Apuntes sobre la discriminación como delito. Y no obstante que yo voy a abordar esta temática desde el derecho de los pueblos indígenas, pues es importante, es útil ver cómo estos criterios y conocimientos teóricos también están, digamos, utilizados por un esfuerzo en el Código Penal, que es la tipificación de la discriminación como un delito en sus manifestaciones, que son distintas. En este caso, la discriminación que se da, que ocurre en función de un prejuicio que manejan algunas personas para observar diferencias, en este caso para discriminar a personas que forman parte de las comunidades de los pueblos indígenas. En la siguiente parte, en la segunda parte de esta primera conferencia, voy a trabajar temas que están incluidos en esta obra, que se llama La discriminación, de la inefable realidad a su punibilidad en Guatemala. Es una obra que produjo la Fundación Mirna Mac, y nos parece que los fundamentos teóricos del marco teórico que utilizó esta obra para generar sus propuestas y su planteamiento nos sirven para educar a los estudiantes, futuros abogados, para conocer efectivamente cómo esta es una realidad con la que hemos tenido que batallar los guatemaltecos, y cómo llegamos a convertirla en una norma jurídico-penal para reprochar a las personas que cometen estos actos de discriminación. En la tercera parte de la conferencia voy a hablar acerca del contenido de un documento que se llama Estudio sobre el racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala. Esta obra fue producida por la CEPAL y la CODISRA en Guatemala. Aunque esta obra tiene bastantes datos que son útiles para el análisis matemático de cifras, de cálculos, de datos numéricos, efectivamente el tema del desarrollo es un tema que no se puede, digamos, desagregar de lo sociológico, lo jurídico, lo económico y lo jurídico social. Por esa razón vamos a tener esta tercera parte para ver cómo impacta
el racismo, la discriminación y la desigualdad a los grupos de las comunidades de nuestras poblaciones originarias en Guatemala. Pues bien, sin más trámite, vamos a pedirle a nuestra compañera Virimita que nos ayude a pasar a la primera diapositiva de esta primera parte, en donde vamos a hablar un poco de los conceptos etnicidad y raza. Hay ahí un pequeño error, pero les vamos a agradecer que lo toleren. Etnicidad y raza. Entonces, vamos a empezar en principio, con lo que es el concepto de lo étnico. Y en ese sentido, esta obra hace uso del mecanismo socrático. A una pregunta, una respuesta. Y dice esta obra, ¿qué significa etnia? Y en la obra se dice que este concepto de la etnia tiene una raíz griega, pero por supuesto que su etimología es grecolatina, y etnia procede de la raíz griega etnos, que significa pueblo. La etnia, o ese pueblo, o ese grupo de población, tiene unas características particulares que la identifican y a la vez la diferencian de los otros grupos poblacionales. La etnia no quiere decir que sea una raza. No, la etnia es el resultado de un conjunto de desarrollos culturales que se pueden identificar con elementos bastante particulares como el idioma, como una manera de vestir, como una religión que se profesa, como una manera de utilizar los medicamentos o obtener las medicinas. También podemos decir que todo este conjunto de elementos culturales son el producto del paso del tiempo que tiene agrupados a un grupo de miembros de una sociedad determinada. Y en ese sentido podemos encontrar que existen varias etnias en grupos sociales que se aglutinan por diferentes razones. Por ejemplo, pueden aglutinarse alrededor de un lago, por ejemplo, en el que todos obtienen los productos para su sobrevivencia en general. El desarrollo, por supuesto, en el Estado moderno, en la postmodernidad y en la actualidad que vivimos, tiene, hablando por ejemplo del lago de Atitlán, a un grupo de ciudadanos guatemaltecos que forman parte de diferentes etnias, pero que comulgan, que se integran, que están conviviendo en una misma región alrededor del lago. ¿Ven cómo esta explicación puede traer a cuenta que se puede diferenciar a una etnia de la otra respecto del idioma que hablan, de la forma de vestir que utilizan, de las plantas ornamentales que usan para el decorado de sus viviendas? Algunas ideas religiosas podrían ser también distintas. De modo que esto clarifica la idea de etnia. Decía que la etnia no es una unidad estática, que puede en el curso del tiempo ir variando. Por supuesto, pueden haber jalones de un desarrollo para vivir mejor, pero también pueden haber involuciones para perder mejores condiciones de vida. Eso ya está determinado por el hacer de la política, de la economía, del derecho, de los estados independientes que han afectado la vida de las etnias. Aprovecho para recordar que el convenio número 169 de pueblos indígenas de OIT
Es un convenio, por supuesto, ratificado por Guatemala y por muchos otros países, estados independientes, en cuyo interior social, de su grupo poblacional, del grupo que forma parte de ese estado del pueblo, hay diferentes etnias como las que estamos ahora señalando y que pueden haber, digamos, algunos cambios. Por ejemplo, el conflicto armado interno en Guatemala provocó que algunas de estas etnias se tuvieran que desplazar. Y como consecuencia de ese conflicto armado interno en Guatemala, muchas de las etnias que encontraron el camino de la guerra popular revolucionaria como un mecanismo para expresar sus anhelos, sus aspiraciones de libertad y de desarrollo y de terminar con el racismo del que son víctimas. Luego voy a hablar del tema del racismo. Bueno, pues las etnias han tenido que movilizarse, han migrado de un lugar a otro, y en ese orden de ideas podemos ver que miembros de algunas etnias pues ya no solo viven en un lugar, sino han podido migrar para otros. Inclusive, hay que decirlo, en la época del refugio, muchas de las etnias que sus territorios eran colindantes con repúblicas hermanas, tuvieron que pasar a esos otros estados para refugiarse, para proteger sus vidas del ejército a quienes estaban, en este caso, sufriendo de sus embates. Las etnias entonces son una circunstancia culturalmente definida en los grupos de población de un estado. La obra dice que etnia significa la unidad tradicional del grupo que sabe y tiene conciencia de ser diferente de otros por compartir lazos comunes de nacionalidad, territorio, cultura, valores y tradición histórica. Voy a centrarme ahora en qué es la etnicidad. La etnicidad es un concepto que se refiere, por supuesto, a lo étnico, que se refiere a la etnia. La etnicidad hace referencia a esas prácticas culturales que distinguen a una determinada comunidad de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente diferentes de otros grupos sociales y son percibidos por los demás de igual manera. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y en esta vamos a hablar del concepto minorías étnicas. Este es un concepto importante. Digamos que el derecho de las minorías es un derecho que resulta ser de solidaridad humana, porque si bien la mayoría de los miembros de una sociedad que forman parte de un estado puede, digamos, considerar que sería útil que una etnia pudiera desaparecer y diluirse, integrarse al grupo mayoritario, esto se denomina etnicidio o etnocidio. No hay derecho humano que pueda justificar el interés del etnocidio, de terminar con las etnias. Se ha podido desarrollar criterios alrededor del concepto de la alteridad, que es un derecho humano a ser diferente. Por ejemplo, vemos muchas personas que gustan de llevar el cabello largo, los hombres, por ejemplo, y usan una cola, digamos. Otras personas gustan de llevar el cabello rapado. Otras personas gustan de llevar el cabello de color. Bueno, estas cuestiones, que son asuntos meramente culturales, son derechos de cada individuo. Por ejemplo, hay personas que gustan de llevar un pantalón roto con un agujero, digamos.
Hay personas que gustan, siendo mujeres, vestir pantalón, por ejemplo. Y estos son derechos a ser diferentes. Estos derechos de alteridad no se pueden suprimir porque entonces causaríamos estragos, conflictos graves de diferencias entre los miembros de una colectividad. De modo que si la mayoría pretendieran anular a un grupo étnico determinado, estarían cometiendo un etnocidio. Ya la legislación mundial, la propia legislación guatemalteca, ha considerado que la búsqueda de destruir, de anular y de desaparecer a una etnia puede constituir genocidio. De manera pues que es un reproche social el etnocidio. No se debe respetar a las etnias. De modo entonces que voy a decirles, la sociología, aquí está la exposición, la sociología considera minoría étnica a un grupo minoritario de personas que se encuentra desfavorecido en relación a la mayoría de la población y tiene un cierto sentido de solidaridad de grupo entre ellos, un sentido de pertenencia común, la experiencia de ser objeto de prejuicios y discriminación suele reforzar los sentimientos de lealtad y de interés común. Los miembros de los grupos minoritarios tienden a verse a sí mismos como un pueblo aparte de la mayoría y suelen estar física y socialmente aislados del resto de la comunidad. Normalmente se concentran en barrios, ciudades o regiones de un país. Bueno, quiero decir que las subculturas son también grupos sociales que viven en las ciudades, y esto lo quiero manifestar porque de repente las personas estiman que etnias solo existen en Guatemala, ¿verdad? Y eso pues no es cierto. Tampoco solo son etnias los grupos sociales que pertenecen a los pueblos originarios. Hay otras concentraciones de subculturas en las ciudades que se asocian por características que los hacen comunes. Y en ese sentido, es importante definir que algunas etnias tienen características particulares, es decir, algún color de piel, características particulares, algún tipo de ojos, características particulares en algún tipo de cabello, ya sea lacio o crespo. Algunas etnias también tienen algún nivel de estatura, otras etnias un nivel más bajo de estatura. Aun cuando estos estadios del desarrollo de la humanidad, de la corporalidad de los grupos étnicos, pues también tienen que ver con los procesos alimenticios, también tienen que ver con la práctica de la gimnasia, del ejercicio, tiene que ver diferentes cosas, pero estas diferencias no deben generar, digamos, mecanismos de dominación para excluir a grupos étnicos que no son la mayoría. Se debe respetar los derechos de estas minorías. A tal grado puede decirse que algunos grupos identificados como minorías étnicas son verdaderamente la mayoría de un pueblo. Hay estados independientes donde la mayoría de ciudadanos eran miembros de una minoría étnica, como es el caso de Sudáfrica antes de la llegada del fin del apartheid. Este estado tenía como minoría étnica a la gente de color oscuro de su piel. Y estos ciudadanos eran la mayoría de la población. Un poco puede uno pensar en el caso de Guatemala, donde las comunidades étnicas
donde las comunidades étnicas pues significan la mayoría de la población. Y a lo mejor estas minorías étnicas pues están, digamos, en desproporción de derechos que el Estado les reconoce. De modo que esas son las características de las minorías. Dice la obra, muchas minorías son étnica y físicamente diferentes del resto de la población. El caso de los chinos, de los negros, dice aquí, y otros grupos en los Estados Unidos de América son ejemplos. Las diferencias étnicas, como el color de la piel, se denominan comúnmente diferencias raciales y en general se relacionan con desigualdades en cuanto a la riqueza y al poder. Quiero expresar que la diferencia racial que cita la obra solo es un esfuerzo introductorio, porque luego vamos a ver cómo se ha determinado que la diferencia de las razas no existe. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva y vemos raza y biología. En sentido estricto no existen las razas, en sentido estricto, aun cuando existan estas diferencias. Porque ha quedado demostrado ya por los biólogos que estudian el genoma humano que todos los humanos, cualquiera que sean nuestras diferencias físicas o morfológicas, procedemos de un mismo genoma. Y esta circunstancia biológicamente determinada ha permitido entonces afirmar que no existen razas diferentes en la humanidad. Que aunque existan características de la piel, de los ojos, no existe una diferencia racial. Es decir, no existen las razas. Sin embargo, es muy importante observar en esta parte que el racismo es un prejuicio. Vamos a leer la primera parte del tema del racismo. El racismo que estudiaremos con mayor profundidad en esta misma videoconferencia como primera parte es un prejuicio que se basa en distinciones físicas socialmente significativas. Digamos, el racismo como idea, como concepción, es un prejuicio. Es decir, se ha construido antes de tener un juicio de verdad. El juicio de verdad es el que ya informamos. El genoma humano es uno mismo para todos los humanos, cualquiera que sean sus diferencias físicas o étnicas, porque podrían tener características biológicas similares, pero algunos elementos culturales podrían ser diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, las características físicas de las personas que son ciudadanos del Estado Popular de la China podría tener características físicas muy similares a los ciudadanos del Estado independiente que se llama Mongolia. Y aun cuando sus características son físicamente similares, tendríamos que otros elementos culturales son distintos, como el idioma, la vestimenta, la religión. Ahora bien, el racismo es una concepción que el sujeto anida en su ideología, estimando que las diferencias, las características no comunes generan la posibilidad de diferenciar a unos de otros. Y este concepto de racismo puede o ha dado pábulo a actitudes de segregación, como la que han sufrido las personas de color de la piel oscura en algunos estados independientes,
como han sufrido la mayoría de pueblos originarios en los países independientes que fueron subyugados por procesos, por ejemplo, muy trascendentes como la conquista, la colonización o el neoliberalismo que campea ahora por el mundo. También es un mecanismo de dominación sobre grupos étnicos dominados. El racismo es entonces un prejuicio alojado ahí. El racista, fíjense, el racista es aquel sujeto que ha acomodado el racismo en su conceptualización, en su ideología, y como racista es aquel que cree que ciertos individuos son superiores o inferiores a otros en virtud de estas diferencias raciales. De allí, de la actitud de estos racistas, ha sido identificado el concepto de los supremacistas, que estas personas estiman que por tener determinadas características físicas e ideológicas pueden ser personas superiores a otros que tienen diferentes rasgos étnicos. Estos supremacistas han provocado eventos muy dramáticos en la vida de la humanidad, en el desarrollo de la humanidad. Los supremacistas, cuando se hizo uso del social nacionalismo, de la ideología totalitaria, del fascismo ejercida por militares en el control del Estado, estas personas llegaron a estimar que habían algunas etnias, algunos grupos étnicos en el mundo que debían ser desaparecidos, destruidos. Generaron genocidio porque hicieron acto de racismo como racistas consolidados en el poder. Estos supremacistas se han visto ahora nuevamente cuando se colocan en el poder personas que, haciendo uso del neoliberalismo, de estos mecanismos económicos que logran torcerle el brazo a muchos estados para ir en contra de las poblaciones, de las minorías étnicas, bueno, han continuado ese ejercicio de racismo. Los racistas deben ser reprochados por las disposiciones de orden penal en los estados democráticos. Vamos a pasar a la siguiente filmina, que nos habla de, vamos a ver, prejuicio y discriminación. Bien. Explicábamos entonces que los conceptos de prejuicio y discriminación han sido comunes en la historia de la humanidad. Ya traje a cuenta algunos ejemplos. Por lo que debemos establecer en primer lugar distinciones claras entre el prejuicio y la discriminación. Decíamos que prejuicios son las opiniones o actitudes que tienen los grupos respecto de otros. Estos son prejuicios. Pero la discriminación es una conducta. La discriminación ya es un acto externo. Puede ser por acción o por omisión, pero finalmente es un acto externo. Esto quiere decir que se traduce más allá de los pensamientos. La discriminación es un hacer. Y lo explico. Entonces, dice, la discriminación es la conducta real hacia un grupo ajeno y puede apreciarse en actividades que le privan de las oportunidades que otros disfrutan. Acciones tales como negarle a una persona indígena el trabajo que se le ofrece a una persona no indígena, o permitirle solo a un grupo de personas no indígenas entrar a un establecimiento abierto al público y no permitir que un indígena lo haga. O por ejemplo, que se prohíba ingresar a un lugar vistiendo un traje que identifica a la etnia a la que se pertenece.
Aunque el prejuicio con frecuencia es la base de la discriminación, los dos fenómenos pueden existir por separado. Es decir, y he ahí la importancia de la connotación. El prejuicio existe conceptualmente. El prejuicio es el que le permite al concepto racismo alojarse en la mente del individuo. El individuo racista es el que hace uso de su prejuicio para discriminar, para tener actos externos por acción o por omisión que discriminan, en este caso, a los miembros de los pueblos originarios. Bien, vamos a pasar a la otra, que es ya el tema llamado el racismo. Y el racismo, vamos a decir, también constituye un prejuicio. El racismo es, digamos, un concepto alojado en la mente, pero el racismo puede convertirse también en una política. El racismo en una política exterior, en una política de aplicación civil. Una política de racismo puede dejar afuera, excluidos de los beneficios de la justicia, de la salud, de la educación, de la tecnología, de la medicina. Este racismo es definitivamente un acto político amplio. Y existe racismo en dos importantes aspectos. Existe racismo desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural. Vamos a ver el racismo en el aspecto biológico. Este es una clasificación. El aspecto biológico del racismo constituye una clasificación basándose en las diferencias de los rasgos físicos y corporales, como el color de la piel, la altura, la anchura del cuerpo, etc. Ahora bien, el racismo en los aspectos culturales son cuando estos actos se producen al clasificar a las personas basándose en las diferencias culturales, principalmente la vestimenta, el idioma, la religión y las costumbres cotidianas. Voy a hacerles una pequeña lectura del documento que analizamos, que me parece muy importante. Decíamos en el tema anterior que el racismo es un prejuicio basado en distinciones físicas socialmente significativas. Al racista lo definíamos como aquel que cree que ciertos individuos son superiores o inferiores a otros en virtud de las diferencias raciales. En este tema del racismo, vamos a ubicarnos, por supuesto, en nuestro país, en Guatemala. Y el racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio según el cual hay razas humanas que presentan diferencias biológicas que justifican las relaciones de dominio entre ellas, así como los comportamientos de rechazo y agresión. Aunque la definición que hemos dado es insuficiente, porque solamente hace referencia a los rasgos biológicos, para abarcar un hecho tan complejo o variado. El racismo no solo clasifica a los grupos humanos de mayor o menor importancia desde el punto de vista biológico, también lo hace desde el punto de vista político y cultural. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva, que nos habla del racismo en Guatemala. Casi todas las personas reconocemos que en Guatemala hay racismo o discriminación contra los miembros ciudadanos de nuestros pueblos originarios, tanto por razones biológicas como culturales.
se define a la discriminación racial que pesa sobre los indígenas de la manera siguiente. La población indígena, especialmente la más pobre, es objeto de burla por sus rasgos físicos, por su color, su estatura, su vestido, su forma de hablar y su religión. Esta problemática en Guatemala ha impedido que veamos la grandeza de nuestros grupos culturales, la grandeza de nuestras etnias, la grandeza de nuestros pueblos originarios. Vale la pena traer a cuenta que hasta hace muy poco tiempo no sabíamos que en Guatemala, en un sitio arqueológico, en una reserva natural conocida como el Mirador, en nuestro departamento norteño de El Petén, existe la que puede ser la pirámide más grande del mundo. Y cualquiera puede preguntarse, ¿quién construye la pirámide más grande del mundo? ¿Acaso lo podrá hacer un grupo poblacional al que, haciendo uso de este racismo agrio y cruel guatemalteco, hemos discriminado a nuestras poblaciones de los pueblos originarios, haciendo consideraciones equivocadas, prejuiciosas? Algunas personas llegan a calificar de ignorantes a los grupos étnicos con un racismo trasnochado, cuando tenemos frente a nosotros a nuestros hermanos guatemaltecos, de los miembros de los pueblos originarios, a grupos de grandeza. Lo que debemos hacer es descubrir a profundidad sus rasgos culturales, sus conocimientos científicos probados a lo largo de miles de años, son verdades probadas en la práctica. Debemos descubrir los conocimientos tecnológicos que existen en su arquitectura, en su medicina, la manera en la que han estudiado la significancia del movimiento de los astros del universo verdadero, real, que conocemos ahora que hemos ido al espacio, los humanos. Bueno, nuestras poblaciones originarias conocen las incidencias en la vida práctica, en la realidad de nuestra realidad guatemalteca. Efectivamente, esto hace que podamos considerar que los prejuicios los debemos desterrar, porque los prejuicios nacidos en las diferencias de raza nos han llevado a colocar al racismo como una política de segregación, que aun cuando las leyes han podido proteger a nuestras poblaciones originarias para desterrar estos actos, para reprochar estos actos, es hasta hace muy poco que tenemos en Guatemala como delito el delito de discriminación. Este delito de discriminación es el que reprocha al racismo como una conducta común, como una conducta normal. Eso de discriminar a las poblaciones indígenas, por supuesto, ahora es reprochado penalmente por el derecho en Guatemala. Vamos a pasar a la siguiente filmina y en esta abordamos un poco más a profundidad el tema del aspecto biológico. Dice la primera filmina: todavía en nuestros días, por ejemplo, si un indígena inaugura un congreso nacional o internacional, digamos, por muy legítima que sea la autoridad pública otorgada al ciudadano miembro de nuestros pueblos originarios, la inauguración se verá como opaca, como intrascendente, como corriente o demeritada. En cambio, si esta inauguración la hace un mestizo acomodado,
o reconocido o un extranjero blanco y rubio se considera como normal y hasta calificada de brillante y relevante. Vean ustedes que estas concepciones son ideológicas, están colocadas, son conceptos que están en la mente del sujeto racista. Esto hace que los aspectos biológicos sigan pesando como un aspecto que abre, que habilita, que le da curso a esa actitud racista en la mayoría de nosotros en Guatemala. El aspecto cultural. Esta vigencia del racismo de base biológica también se acompaña de un racismo de base cultural que implica una jerarquización de las culturas. Así se acepta sin discusión que lo indígena es y debe estar subordinado y desplazado ante lo occidental y mestizo, excepto en los campos en que pueden ser rentables, como en lo folclórico y en lo turístico. Bueno, recientemente vimos cómo la niñez indígena es utilizada en los procesos productivos del corte de café. Fíjense cómo esto no se ve a la luz de quien tiene alojado un pensamiento racista como malo. Por el contrario, hay quienes justifican esta circunstancia diciendo, por ejemplo, que si una familia no tiene ingresos suficientes para su sostenimiento, debe enviar a trabajar a sus hijos. Vean, eso ya lo superamos hace muchísimos años. Los niños deben estudiar, los jóvenes deben formarse para generar ciudadanos responsables, llenos de conocimiento, que nos ayuden a la transformación científica, cualquiera que sea su origen étnico, cualquiera que sea la etnia a la que pertenecen. No deben haber estas diferencias. Debemos reprocharlas y debemos desterrarlas. Vamos a pasar a la siguiente. En la siguiente vemos el tema 3. En el tema 3, el racismo es una de las causas del conflicto armado interno. Con esto había yo iniciado, pero ¿por qué no debe haber racismo en Guatemala? Debemos desterrar esta conducta, este comportamiento de racismo, porque su existencia provocó que llegáramos a una confrontación armada. Por el contrario, si desterramos el racismo, vamos a valorar la paz. Por el contrario, si no tenemos actos racistas, nos vamos a ver todos como hermanos y vamos a poder avanzar buscando el desarrollo de todos. La pobreza también es un factor que genera este tipo de discriminaciones. Discriminaciones que pueden ser o no racistas, pero que hay un momento en el que podemos, con base en las estadísticas, en esos números que nos ayudan a analizar los temas del desarrollo, cómo la pobreza ha sido también un factor de discriminación. Y en el grupo poblacional, en los ciudadanos pobres, la gran mayoría de ellos son indígenas. De modo pues que la pobreza ha sido una constante en la historia guatemalteca. Podemos ir a los anales de nuestra historia a partir de la conquista, a partir de la colonia, a partir de la reforma, incluso en las etapas liberales y del esfuerzo de la revolución democrática. De cualquier manera hemos tenido un estado en el que la pobreza la ocupa un segmento de la población mayoritaria. Y la mayoría de esos pobres son indígenas. Voy a terminar de leer la finina. Dice que la pobreza es fruto de la distribución desigual de la riqueza, especialmente de la tierra. En una sociedad agrícola como la nuestra, la distribución desigual de la tierra provoca diversas formas de exclusión social que regularmente van asociadas a la práctica de la violencia. Fíjense qué interesante este punto. Vean ustedes cómo
Les quiero invitar muy especialmente a que en este tema visiten la Constitución Política de la República de Guatemala y vean ustedes que los artículos 118 y 119 son artículos en los que podemos encontrar los principios que deben inspirar el desarrollo económico-social de Guatemala. Cualquiera puede afirmar prejuiciosamente que estos temas que estamos abordando en esta clase pues podrían estar cargados de un lineamiento ideológico, incluso sesgados, digamos. Pero cuando uno va a la Constitución y ve el artículo 118, puede ver con claridad que la estructura económico-social de Guatemala manda la Constitución que se estructure con principios de justicia social. De modo que la violencia racista y la violencia de discriminación por desigual distribución de la riqueza y por desigual distribución de la tierra no cabe ni debe caber en la construcción del Estado democrático guatemalteco. Y esto no es ideología, es la Constitución Política de la República de Guatemala. Todos los ciudadanos estamos obligados sobre cualquier circunstancia a aplicar la Constitución Política de la República. Y vean, cuando las personas interesadas en generar discriminación y racismo no consiguen sus objetivos con leyes o con otras formas, recurren a la violencia. Por eso decimos que el racismo fue una causa histórica del conflicto armado en Guatemala porque produjo pobreza. Vamos a la siguiente filmina. El racismo, dice, ¿verdad? El racismo. Ya explicamos cómo esto, vamos a leer de todas maneras nuestro... bueno, vamos a pasar al autoritarismo porque el racismo ya vimos ahí. Ahora el genocidio lo pusimos como filmina anterior al racismo. Veamos la anterior. Sí, ¿no? Bien, ok. No quisiera dejar de hacer una lectura de la obra porque dentro del... bueno, es que estamos en el autoritarismo. Bien, perdón, creo que estoy teniendo un lapsus, pero vamos a corregirlo. El autoritarismo también es un elemento que fue una causa histórica del conflicto armado. Y este autoritarismo está precisamente fundado en esas ideas prejuiciosas del racismo y la discriminación. En nuestro país se ha quedado marcada la forma autoritaria de gobierno. Esta forma autoritaria de gobierno se ha ejercido principalmente por los gobiernos militares. Guatemala es uno de los países latinoamericanos que más gobiernos militares tuvo en la época de las dictaduras. Esta tradición dictatorial ha dejado una huella muy fuerte en la cultura política del país. Demandas sociales, políticas, económicas y culturales han sido ignoradas, han sido reprimidas con violencia. Autoritarismo puro. Ante la violencia del autoritarismo, la población civil ha tomado actitudes de aceptación pasiva o de agresión y de violencia para plantear sus demandas. Es decir, el autoritarismo es un comportamiento político, es un comportamiento económico y es un comportamiento social que se genera para mantener subyugada a una etnia por la otra o a un grupo poblacional sobre las etnias dominadas. El autoritarismo nos llevó a esa guerra que tuvimos por más de 36 años. El autoritarismo debe ser desterrado de nuestra patria Guatemala. En sustitución del autoritarismo debe haber un gobierno social y democrático de derecho, en donde las fuerzas
policíacas, militares y otras fuerzas de seguridad, como las fuerzas de seguridad privada, deben ser orientadas para la protección ciudadana, el cuidado de las fronteras y no para la subyugación social. Vamos a la siguiente. Ahora sí vemos nuevamente el racismo como un factor. Esta es una causa del conflicto armado interno tan importante como la pobreza o el autoritarismo. El racismo suele en Guatemala ocultarse este asunto precisamente porque el Estado de Guatemala ha sido racista y excluyente. En febrero de 1999, vamos a hacer una cita importante, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca entregó su informe denominado Guatemala Memoria del Silencio. En dicho informe, al analizar las causas profundas del conflicto armado interno, se concluye que desde la independencia se configuró un Estado autoritario y excluyente. Excluyente de las mayorías. ¿Quiénes son las mayorías? Las poblaciones originarias de Guatemala. Racista en sus preceptos y en su práctica, que sirvió para proteger los intereses de los restringidos sectores privilegiados. Las evidencias a lo largo de la historia guatemalteca y con toda crudeza durante el enfrentamiento armado radican en que la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado en contra de los excluidos, de los pobres y sobre todo la población maya, que forma parte de nuestra población, la población xinca, la población descendiente de los afros traídos a Guatemala, así como en contra de quienes luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad social. Vamos a pasar a la siguiente, que es muy interesante, esta parte. El genocidio es la expresión más dramática y cruel del racismo en el conflicto armado interno. Ya expliqué en términos bastante generales que el genocidio es la búsqueda de suprimir, de anular, de desaparecer a una etnia por otro grupo poblacional. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, entre los años 1981 y 1983, el ejército identificó a grupos del pueblo maya como el enemigo interno y realizó masacres indiscriminadas acompañadas de arrasamiento de aldeas. El caso más notable es el de la región Ixil, compuesta por los municipios de Nevaj, Chajul y Cotzal en el norte del Quiché, donde fueron arrasadas entre el 70 y el 90% de las aldeas. De forma parecida intervino el ejército en el norte de Huehuetenango, en Rabinal, Baja Verapaz y en Zacualpa, el Quiché. Como consecuencia del análisis de estos hechos, la Comisión del Esclarecimiento Histórico concluyó que agentes del Estado de Guatemala, entre esos años de 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de los siguientes grupos mayas: Maya Canjobal, Maya Chuj en Varillas, en Nentón y en San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango; Maya Ixil en Neval, Cotzal y Chajul en Quiché, en el departamento del Quiché; Maya Quiché en Joyabaj, Zacualpa y Chiché, del departamento de Quiché también, pero haciendo estas diferencias étnicas; y Maya Achí en Rabinal, Baja Verapaz. Bien, como conclusión de que estos elementos anteriormente citados fueron base
para el enfrentamiento armado interno, es decir, el racismo y la discriminación convertidas en autoritarismo, en exclusión, en genocidio, en violencia. Para terminar, hubo de firmar los acuerdos de paz. Y más que estudiar a los acuerdos de paz en su conjunto, esa característica de que la mayor cantidad de ciudadanos guatemaltecos que sufrieron estos actos de racismo, de discriminación y de violencia son los miembros de las poblaciones originarias, un acuerdo de paz fue dirigido específicamente para rescatar la dignidad de estos pueblos. De manera que vamos a ver entonces qué son los acuerdos de paz. Vamos a pasar. ¿Qué son los acuerdos de paz? El conflicto armado interno terminó formalmente el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz son compromisos que fueron firmados por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Dicho sea de paso, que es muy importante, frente a los argumentos de que estos acuerdos no tenían fortaleza de ley, se creó la ley para la implementación de los acuerdos de paz, para que se convirtieran en una ley de la República, de manera pues que observar, aplicar, respetar e implementar los acuerdos de paz, todos son una ley de la República, ya no se puede argumentar que no lo son. Venía yo en la lectura que con estos acuerdos se terminó el conflicto armado interno y la búsqueda era construir una Guatemala más justa. Se firmaron 13 acuerdos, entre ellos el 31 de marzo de 1995, fíjense la fecha, muy importante, en México, Distrito Federal, la Ciudad de México ahora, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas que trata el tema de la discriminación que precisamente hemos estado analizando en esta exposición y que ahora le vamos a dar una pasada, una revisión rápida. Vamos a pasar a la siguiente. La discriminación. ¿Cómo es tratada la discriminación en el acuerdo indígena, en el acuerdo que estamos viendo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas? Este acuerdo aborda el tema de la discriminación entre los siguientes motivos. Tiene como motivos de abordarlo los siguientes. El primero, 1, que los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, su cultura y su idioma o su lengua, y que, como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen tratos y condiciones desiguales e injustos por su condición económica y social. No está en la filmina, pero voy a leer 2 puntos más que nos parecen de interés. Muy bien. 2. Que esta realidad histórica ha afectado y sigue afectando profundamente a dichos pueblos, negándoles el pleno ejercicio de sus derechos y participación política, y entorpeciendo la configuración de una unidad nacional que refleje en su justa medida y con su plenitud de valores la rica fisonomía plural de Guatemala. Que en tanto no se resuelva este problema de la sociedad guatemalteca, sus potencialidades económicas, políticas, sociales y culturales jamás podrán desenvolverse en toda su magnitud y ocupar en el concierto mundial el lugar que le corresponde por su historia milenaria y la grandeza espiritual de sus pueblos.
Este es un llamado muy importante a que el estudio de un tema como este dentro de nuestras clases haga de nuestros futuros abogados verdaderos promotores para terminar con el racismo y la discriminación. Sujetos del cambio, del desarrollo, de la transformación, pero especialmente de la justicia. Y este es un momento para traer a cuenta a nuestro gran maestro uruguayo, Couture, Eduardo Couture. Nos dice Eduardo Couture, abogado, cuando te estés formando y llegue un momento en el que encuentres conflicto entre lo legal y lo justo, no dudes en ir por lo justo. De manera que voy a leerles un cierre de este tema, que es muy interesante, como mención que hace la obra. Para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades. Una mentalidad sin racismo es muy importante para que lo logremos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial que aún sufrimos, así como de la imperiosa necesidad de superarla para lograr una convivencia pacífica. Estamos ya casi a punto de terminar esta primera parte. Les recuerdo, esta conferencia tiene 3 partes. Esta que estoy terminando en este momento es apenas la primera. Luego vendrá la segunda. En la segunda vamos a tratar el tema de la discriminación, de la inefable realidad a su punibilidad en Guatemala, es decir, de aquella realidad racista, discriminatoria, a la realidad de construir un delito a través del cual podemos reprochar ese comportamiento. Y entonces una entrada a ese segundo tema. Dice, en el tema anterior vimos cómo el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas trae consigo ese acuerdo la obligación de cumplir con la tarea urgente de eliminar la discriminación legal y de facto, mediante diversas medidas jurídicas e institucionales. En octubre de 2002, ya hace 18 años, ya bastante tiempo, queridos amigos, el Congreso de la República de Guatemala aprobó una modificación al Código Penal incorporando el artículo 202 bis, en el que se tipifica la discriminación como delito, incluyendo la discriminación étnica, porque vale aclarar que la discriminación también puede tener orígenes en otras diferencias, de creencias religiosas, de género, de pensamiento ideológico, etc. Leo una parte de la argumentación de esta obra que dice, aunque en sentido estricto, esta legislación cumple con una de las estipulaciones de los acuerdos de paz, de hecho no constituye una ley en contra de la discriminación ni especifica la discriminación étnica y racial hacia los pueblos indígenas como la llaga social que debe ser eliminada. Aún así, significó un paso importante en la consecución de una sociedad más igualitaria. Antes de ver esta descripción, de estudiar los elementos descriptivos del tipo penal, vamos a ver lo siguiente. Vamos a leer los considerandos antes de entrar directamente a la parte de su estructura. Dice el considerando que la República de Guatemala es parte signataria de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, planteada en la Asamblea General de las Naciones Unidas
y declarada en su resolución 2106A de fecha 21 de diciembre de 1965, convención que fue ratificada por Guatemala a través del decreto ley 10582 en el mes de enero de 1984, la cual en consecuencia, como lo determina el artículo 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ingresa como ley que tiene rango constitucional. Considerando que la República de Guatemala también ratificó el convenio número 169 de pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que los estados signatarios deben eliminar todas las formas de discriminación contra los pueblos indígenas y que finalmente el gobierno, en el Acuerdo sobre Identidad de Derechos de los Pueblos Indígenas, se comprometió a reconocer y respetar la identidad y derechos de estos pueblos, lo que incluye la lucha en contra de todo tipo de discriminación, así como promover la tipificación de la discriminación étnica como delito, en cumplimiento de las convenciones citadas. Y luego entra ya a describir el delito. Voy a leerlo rápidamente. Ustedes podrán accesar a su código penal en el artículo 202 bis y conocer que por discriminación se entenderá como discriminación toda distinción. Vean los verbos rectores. Distinguir, ¿verdad? Distinción, exclusión, restricción o preferencia. Miren, 4 verbos rectores. Distinción, exclusión, restricción o preferencia. Basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquiera otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, fíjense, no solo a los sujetos individuales, sino a los sujetos colectivos, el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre. Vamos a entender esto por usos y costumbres que son el sistema jurídico de nuestros pueblos originarios, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Esta pena se agravará cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. Quiere decir que la discriminación fundada en aspectos idiomáticos, culturales o étnicos se agravará en una tercera parte, se incrementará la pena una tercera parte más para quien forma parte y por cualquier medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias. Cualquier hecho que sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Bien, con esto voy a terminar mi primera parte de la conferencia. Vamos a pasar a preparar la segunda y en breve la vamos a elevar a nuestras plataformas. Quienes no siendo estudiantes estuvieron atentos a esta clase, con mucho gusto pueden escribirme por la vía del inbox y podemos aumentar la discusión de esta temática. Muchas gracias, jóvenes estudiantes.